Lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y Venezuela es probablemente la contradicción más brutal, más autodestructiva y más reveladora de la decadencia imperial que he observado en más de 40 años analizando la economía política global. Estamos hablando de un presidente, Donald Trump, que ordenó en diciembre de 2025 un bloqueo total y absoluto de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Un hombre que amenazó con enviar la flota naval más grande jamás reunida en la historia de América del Sur, según sus propias declaraciones en Truth Social. Un líder que incautó petroleros frente a las costas venezolanas y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de robar derechos petroleros a Estados Unidos. Y sin embargo, al mismo tiempo, este mismo presidente depende desesperadamente, estructuralmente, técnicamente, del petróleo venezolano para evitar el colapso de su propia economía. Déjenme explicar con claridad lo que está pasando, por qué esta es una trampa de la cual Estados Unidos no puede escapar y sobre todo qué significa esto para el futuro del imperio americano. He pasado más de 4 décadas estudiando economía política, el funcionamiento real de los sistemas de poder, la manera en que los imperios construyen dominación y cómo la pierden. Soy profesor emérito de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst. He enseñado en Harvard, Stanford y Yale. He analizado crisis petroleras, colapsos financieros, guerras por recursos. He estudiado las contradicciones del capitalismo tardío, la brecha entre la retórica imperial y la realidad material. Y puedo decir con absoluta certeza que lo que estamos presenciando ahora es un imperio que ya no comprende su propia dependencia, que ya no puede reconciliar su narrativa de fortaleza con su vulnerabilidad estructural, que toma decisiones que lo debilitan precisamente en el momento en que cree estar mostrando poder. El argumento es devastador, pero simple. Estados Unidos necesita el petróleo venezolano no como un lujo, no como una opción conveniente, sino como una necesidad técnica e industrial para que sus refinerías funcionen, para que produzcan el diésel que mantiene la economía en movimiento, para que mantengan los precios del combustible bajo control. Y sin embargo, Trump está bloqueando exactamente el petróleo que necesita, sancionando los barcos que lo transportan y amenazando militarmente al país que lo produce. Es como un hombre sediento en el desierto que destruye el único pozo de agua disponible porque no le gusta quien controla ese pozo. Esto es autodestrucción disfrazada de dureza. Pero aquí está lo que casi nadie entiende y es esencial para comprender la profundidad de esta contradicción. Estados Unidos produce más petróleo que cualquier país en la historia. Eso es cierto. La revolución del fracking convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo crudo del mundo. Pero aquí está el problema técnico, que Trump o no entiende o ignora deliberadamente. El petróleo producido por el fracking estadounidense es demasiado bueno, demasiado ligero. Es crudo, ligero y dulce, excelente para fabricar gasolina, pero terrible para producir diésel, asfalto, combustibles para maquinaria pesada, todos los productos de los que una economía industrial realmente depende. Felipe Flynn, analista de mercado en Price Futures Group, explicó esto con brutal claridad. La mayoría de las refinerías estadounidenses fueron construidas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano. Fueron diseñadas en las décadas de 1960 y 1970, cuando Venezuela era el proveedor confiable y cercano. Estas refinerías en la costa del Golfo, en Texas y Luisiana, están entre las más sofisticadas del mundo, pero están optimizadas para crudo pesado y ácido.
Si intentas operarla solo con petróleo ligero de fracking, funcionan ineficientemente. Terminas produciendo demasiada gasolina que el mercado no puede absorber y muy poco diésel, que es lo que desesperadamente necesitas. La solución técnica en la que Estados Unidos ha confiado es la mezcla. Tomas crudo ultraligero de fracking y lo mezclas con crudo ultrapesado de Venezuela o Canadá. Y al hacerlo, creas un crudo sintético que se asemeja al petróleo convencional y puede ser procesado eficientemente por las refinerías. Antonio Turiel, científico español y experto en pico del petróleo, explicó esto claramente en una entrevista reciente. La mezcla es esencial. El petróleo de fracking por sí solo no puede alimentar el sistema de refinación tal como está diseñado. Sus cadenas moleculares son demasiado cortas y no produce suficientes destilados medios, especialmente diésel. Al mezclarlo con crudos extrapesados que tienen cadenas muy largas, obtienes un crudo artificial que funciona. Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para adaptar sus refinerías a este modelo, instalando unidades de coquización, sistemas de hidrotratamiento y toda una infraestructura compleja para procesar mezclas de petróleo ultraligero y muy pesado. Una vez que haces esa inversión, absolutamente necesitas ese tipo de mezcla. No puedes cambiar de la noche a la mañana. Las refinerías no son flexibles. Son sistemas complejos construidos para un tipo muy específico de insumo. Y aquí es donde Venezuela entra en escena con una fuerza que Trump simplemente no puede ignorar con un deseo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor de 303 mil millones de barriles, aproximadamente el 17% de todas las reservas globales. Pero más importante que la cantidad es la calidad. Venezuela produce petróleo extrapesado de la faja del Orinoco con una densidad perfecta para mezclarse con el crudo de fracking estadounidense. Es denso, tiene cadenas moleculares largas y encaja perfectamente en las refinerías que Estados Unidos ha adaptado. Y aquí está la otra ventaja que Trump no puede replicar fácilmente. Geografía. Venezuela está a solo 4 o 5 días de navegación desde las terminales petroleras del Golfo de México, en comparación con los 30 o 40 días necesarios para transportar petróleo desde Medio Oriente. Esta es una diferencia estratégica masiva. En un mundo donde las tensiones geopolíticas pueden cerrar el estrecho de Hormuz o el Mar Rojo en cualquier momento, tener un proveedor con las reservas más grandes del planeta justo en tu patio trasero del Caribe es una ventaja que no puede ser reemplazada. Seguridad nacional que no puede ser medida. Entonces, ¿qué hace Trump? En lugar de admitir esta dependencia, en lugar de negociar de manera inteligente, decide en diciembre de 2025 ordenar un bloqueo completo y absoluto de todos los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Escribe en Truth Social que Venezuela está totalmente rodeada por la flota naval más grande jamás reunida en la historia de América del Sur. Dice que el impacto será como nada que hayan visto antes y que deben devolver a Estados Unidos todo el petróleo, tierras y otros activos que supuestamente robaron. El 17 de diciembre de 2025, Trump declaró públicamente que Venezuela había quitado derechos petroleros a compañías estadounidenses. Dijo, según informes de CNN, que le quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras compañías y lo queremos de vuelta.
Está hablando de nacionalizaciones que ocurrieron en 1976 bajo Carlos Andrés Pérez y más tarde bajo Hugo Chávez en 2007, hace casi 50 años en un caso y 18 años en el otro. Trump habla como si pudiera revertir la historia usando amenazas militares. Pero aquí está la brutal contradicción que expone el pánico imperial. Mientras Trump amenaza y bloquea, su propia economía sufre por no tener suficiente petróleo venezolano. El diésel se está volviendo escaso en todo el mundo, según muchos analistas, en gran parte debido a las sanciones sobre el petróleo venezolano y ruso, y el crudo ligero americano no puede reemplazarlo fácilmente. Las refinerías estadounidenses quisieran mucho más acceso al crudo venezolano porque les ayuda a operar más eficientemente y usualmente es más barato. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en el Baker Institute, explicó el dilema con mucha claridad. Para que Venezuela pase de producir 1 millón de barriles por día, que es lo que produce hoy según datos de PDVSA reportados por Reuters, a 4 millones, necesitaría al menos 7 u 8 años con inversión masiva y estabilidad política completa. Y esto asumiendo que todo sale bien, sin nuevas sanciones, sin inestabilidad política, sin corrupción adicional. Entonces, incluso si Trump quisiera aumentar rápidamente la producción venezolana para tener más petróleo pesado disponible, no podría hacerlo. No en meses, ni siquiera en años. La infraestructura petrolera venezolana está en ruinas después de décadas de mala gestión, corrupción y sanciones. La producción venezolana ha colapsado de aproximadamente 3.5 millones de barriles por día en 1998 bajo Hugo Chávez a alrededor de 1 millón hoy. Parte de ese colapso fue causado por políticas internas desastrosas, pero otra parte significativa fue causada precisamente por las sanciones económicas estadounidenses que comenzaron seriamente bajo la primera administración de Trump en 2019. Esas sanciones bloquearon efectivamente todas las exportaciones de crudo de PDVSA a Estados Unidos, cortaron el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, congelaron activos, hicieron casi imposible que las compañías extranjeras invirtieran en el sector petrolero venezolano. Y el resultado fue exactamente lo que cualquier economista podría haber predicho. La producción cayó en picada, los ingresos se desplomaron, la economía venezolana entró en una crisis severa que empujó a millones de personas a emigrar. Y ahora Trump piensa que puede resolver esto con más presión, más amenazas, más bloqueos. Es como intentar curar una herida infectada cortando más profundo. Mientras tanto, China se está convirtiendo en el mayor beneficiario de esta política suicida estadounidense. China ahora compra la mayor parte del petróleo venezolano. En noviembre de 2025, según Reuters, China adquirió aproximadamente el 80% de las exportaciones venezolanas. Estados Unidos, que una vez fue el mayor cliente de Venezuela, ahora recibe solo los volúmenes producidos por Chevron, la única gran compañía petrolera occidental autorizada para operar bajo una licencia del Tesoro. Y aquí viene la ironía brutal. Chevron representa alrededor del 10% de la producción nacional de Venezuela. Según informes de The Nation, produce unos 250,000 barriles por día. Trump renovó la licencia de Chevron, aunque con cambios, porque no tiene alternativa. Necesita ese petróleo, pero al mismo tiempo bloquea todos los demás barcos, amenaza militarmente al país y crea un ambiente de inestabilidad que hace imposible aumentar la producción. Como resultado,
China obtiene la mayor parte del petróleo venezolano, lo usa para su industria, construye relaciones a largo plazo con Caracas e invierte en infraestructura a cambio de petróleo futuro. Estados Unidos, mientras tanto, se queda con las sobras, con la producción limitada de Chevron y con refinerías operando por debajo de su capacidad óptima porque no tienen suficiente crudo pesado para mezclar con su petróleo fracturado. Y la situación sigue empeorando. El bloqueo de Trump no solo daña a Venezuela, también daña a la propia economía estadounidense. En septiembre, Estados Unidos estaba importando aproximadamente 102,000 barriles por día de Venezuela, según la EIA. Ese no es un número enorme y no es la principal fuente de petróleo importado, pero es crítico para el equilibrio de ciertas refinerías. Cuando Trump bloquea petroleros, cuando añade más sanciones a compañías petroleras, como hizo el 31 de diciembre de 2025, al sancionar 4 compañías y bloquear 4 barcos, según CNN, no solo está castigando a Venezuela, también está castigando a las refinerías estadounidenses que dependen de este crudo pesado. Los precios del petróleo reaccionaron brevemente cuando Trump comenzó a incautar barcos en diciembre. El petróleo estadounidense se movió por encima de $60 por barril, pero luego cayó de nuevo a ese nivel según datos de mercado. ¿Por qué no hubo un impacto mayor? Porque Venezuela simplemente no produce suficiente petróleo para mover seriamente el mercado global. Produce alrededor de 1 millón de barriles por día, menos del 1% de la producción global. El mercado mundial puede absorber esa pérdida sin mucho problema, pero para Estados Unidos, especialmente para las refinerías diseñadas para crudo pesado, esta pérdida realmente importa. No es catastrófica, pero es significativa. Y lo más importante, es completamente innecesaria. Es una herida autoinfligida, daño que Estados Unidos está haciendo a sí mismo a través de una mezcla de arrogancia imperial e ignorancia técnica. Ahora déjenme mostrarles la dimensión geopolítica que Trump ignora completamente. Aumentar la producción venezolana no solo ayudaría a Estados Unidos, también podría usarse como una herramienta geopolítica contra Rusia. Europa y el resto del mundo podrían obtener más del diésel y el petróleo pesado que necesitan de Venezuela y dejar de comprarlo a Rusia. Según los analistas, el petróleo ruso es similar al venezolano, pesado, ácido y difícil de refinar. Por eso, India y China continúan dependiendo tan fuertemente del petróleo ruso, a pesar de las sanciones occidentales que fueron diseñadas para limitar la capacidad de Rusia de financiar su guerra en Ucrania. Si Estados Unidos fuera estratégicamente inteligente, ayudaría a reconstruir la industria petrolera venezolana bajo condiciones favorables a Occidente, inundaría el mercado global con crudo pesado venezolano, empujaría los precios hacia abajo, debilitaría económicamente a Rusia y daría a Europa una alternativa real al petróleo ruso. Pero en lugar de eso, Trump bloquea petroleros, amenaza con invasión y crea exactamente el tipo de caos que empuja a Venezuela más profundamente en los brazos de China, Rusia e Irán. De hecho, la mayoría de las exportaciones petroleras venezolanas en noviembre de 2025 fueron compradas por China. Aproximadamente el 16% fueron adquiridos por Estados Unidos a través de la licencia de Chevron y el 2% fueron enviados a Cuba, según Reuters. China gana asegurando acceso a las mayores reservas de petróleo del planeta, mientras Estados Unidos pierde influencia con cada amenaza que hace. Y aquí está el dilema que Trump no puede resolver con barcos de guerra o sanciones. El problema de Venezuela no es la falta de petróleo.
Hay petróleo por todas partes, alrededor de 303.000 millones de barriles esperando ser extraídos. El problema es político e infraestructural. La corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas estadounidenses han reducido constantemente la producción de 3.5 millones de barriles por día en 1999 a alrededor de 1 millón hoy. Pero este colapso no era inevitable, fue causado. Las sanciones que Trump impuso en 2019 durante su primer mandato bloquearon efectivamente todas las exportaciones de crudo de PDVSA a Estados Unidos. Esas sanciones, combinadas con la expulsión de compañías extranjeras bajo Chávez, la falta de inversión y la infraestructura en deterioro, crearon el desastre actual. Y ahora Trump afirma que puede arreglar este desastre con más presión, más bloqueos y más amenazas militares. Eso es como intentar apagar un incendio con gasolina. La realidad es que reconstruir la industria petrolera venezolana requiere tres cosas que Estados Unidos, bajo Trump, no puede o no proporcionará. Primero, estabilidad política. Las compañías necesitan saber que el gobierno que firma contratos seguirá estando allí en 10 o 20 años, que los contratos serán honrados y que no habrá otra nacionalización. Segundo, inversión masiva. Estamos hablando de 50 a 100 mil millones de dólares durante una década para modernizar tuberías, reparar pozos y construir nueva infraestructura. Tercero, tiempo. No puedes duplicar o triplicar la producción en unos meses. Se necesitan años, incluso si todo sale perfectamente. Trump no puede proporcionar ninguna de estas tres cosas. No puede garantizar estabilidad política porque cualquier régimen impuesto por intervención militar sería visto como ilegítimo y enfrentaría resistencia constante. No puede forzar a compañías privadas a invertir 50.000 millones de dólares sin garantías. Y claramente no tiene la paciencia para esperar una década mientras la reconstrucción ocurre lentamente. Entonces, ¿qué le queda? Le queda retórica, amenazas y un bloqueo simbólico que daña más a Estados Unidos que a Venezuela y sobre todo expone una dura verdad. El imperio ya no puede hacer lo que una vez hizo tan fácilmente. En el pasado, Estados Unidos entraba en países latinoamericanos, derrocaba gobiernos que no le gustaban, instalaba regímenes amigos y tomaba control de los recursos. Hizo esto en Guatemala en 1954, en Chile en 1973 y en docenas de países a lo largo del siglo XX. Pero ya no funciona de esa manera. El mundo ha cambiado. China ofrece una alternativa. Compra petróleo sin condiciones políticas, invierte en infraestructura sin sermones sobre democracia. Rusia vende armas y tecnología militar. Irán comparte su experiencia en evadir sanciones. Venezuela ya no está aislada como lo habría estado en el pasado. Tiene opciones. Y aquí está la pregunta que deberían hacerse. ¿Qué dice todo esto sobre el estado real del imperio americano? Dice que ya no puede imponer su voluntad ni siquiera en su propio hemisferio. Dice que toma decisiones que lo debilitan porque la narrativa del poder importa más que la realidad material. Dice que los líderes estadounidenses ya no comprenden las dependencias técnicas de su propia economía. Dice que el declive es real, profundo y se está acelerando. Permítanme reafirmar brevemente lo que hemos cubierto. Primero, dependencia técnica. Estados Unidos produce principalmente petróleo ligero a través del fracking, pero sus refinerías necesitan crudo pesado para operar eficientemente y producir diésel. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo pesado del mundo. Esta no es una relación opcional, es estructural. Segundo, la contradicción autodestructiva.
Trump bloquea exactamente el crudo pesado del que su propio sistema depende, dañando las refinerías nacionales sin ganar nada estratégicamente, convirtiendo un problema manejable en una crisis innecesaria. Les hablo desde la experiencia de 4 décadas estudiando cómo funcionan realmente los sistemas de poder, cómo los imperios construyen y pierden dominio, y les digo que lo que estamos presenciando es histórico. Es el momento en que un imperio ya no puede distinguir entre mostrar fuerza y debilitarse a sí mismo. Es el momento en que las amenazas militares reemplazan la comprensión material. Es el momento en que la retórica del poder se separa completamente de la realidad del poder y el resultado es predecible. Estados Unidos está perdiendo Venezuela, no a través de una guerra, no a través de una revolución, sino a través de su propia incompetencia estratégica. China gana, Rusia gana, Irán gana y Estados Unidos se queda con amenazas vacías, refinerías que funcionan por debajo de su capacidad y una economía que depende del petróleo que está bloqueando. Esta es la lógica del imperio en decadencia. Y si quieren entender hacia dónde va el mundo, si quieren entender el futuro del poder global, presten atención a lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, porque no se trata solo de petróleo, se trata de si Estados Unidos puede todavía funcionar como el hegemón global que pretende ser, y la respuesta cada día más clara es que no puede, no de la manera en que solía hacerlo, no con las herramientas que tiene ahora, no con los líderes que ha elegido. El mundo está cambiando más rápido de lo que el imperio puede adaptarse y Venezuela es solo el síntoma más visible de ese cambio. Gracias por ver este análisis en Wolf Económico, Fans Club. Si este contenido les pareció valioso, si creen que este tipo de análisis profundo y honesto merece ser compartido, les pido que lo difundan, porque la verdad sobre el poder, sobre la economía, sobre cómo funciona realmente el mundo, es algo que necesitamos discutir abiertamente. No con propaganda, no con narrativas simplistas, sino con análisis serio basado en hechos materiales y contradicciones reales. Hasta la próxima.